Buen día, bienvenidos a todos y todas a este nuevo episodio de la semana. Soy Daniel y esto es La Posada de los Muertos. Una semana más me acompañan mis grandes saqueadores. Duan Camilo, Duan, ¿cómo vamos? Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Juan, hola Daniel y hola a todos los que nos están escuchando. Y nuestro saqueador más impetuoso, Juan David Roldán. Juanda, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Buen día a todos los que nos escuchan. Estoy feliz de estar acá en este espacio con mis amigos, con ustedes. Bueno, esta semana traemos un tema muy particular. Solo les diré eso, no quiero ahondar más, pero solo les diré que es particular. Ya ustedes sacarán sus propias conclusiones. Y es que nos vamos para Rusia a contar un caso muy, pero muy curioso. Anatoly Mosklin, un historiador, lingüista y filólogo ruso, nacido en 1966. Les ahorro las matemáticas, unos 59 años al día de hoy, nació en la antigua Unión Soviética, hoy Rusia, en la antigua ciudad de Gorky. Anatoly era un chico introvertido y estudioso. Se graduó en la Universidad de Moscú a finales de los 80. Después de la universidad se rodeó de un muy nutrido círculo académico, donde se enfocó principalmente en el estudio céltico y en el folclore, teniendo en su colección 6.000 ejemplares de libros y documentos y una gran colección de muñecas. Sus compañeros lo describen como un genio y un excéntrico, y como muchas personas excéntricas, nunca se casó ni tuvo pareja sentimental. En el 2011, luego de que múltiples tumbas fueron profanadas, la policía se contactó con Anatoly para tener una opinión de un experto, a ver si se trataba de algún posible uso de cadáveres en rituales, ya que no encontraban el responsable de dichos delitos. La ayuda de Anatoly iba a ser clave en la búsqueda del responsable, ya que él tenía una gran afinidad por el tema post-mortem y estuvo involucrado en el estudio antropológico. Algo curioso también que nos puede ayudar a entender a Anatoly y del que se le puede atribuir su interés por los muertos es que en su infancia presenció una procesión fúnebre de una niña de 11 años y los adultos participantes de tal procesión lo obligaron a besar el rostro de la niña ya muerta. El propio Anatoly escribió, abro comillas, un adulto me empujó la cara hacia la frente cerosa de la niña con un gorro bordado, y no pude hacer otra cosa que besarla como me lo ordenaron, cierro comillas. Los días pasaron y las autoridades, junto a Anatoly, estudiaron el terreno y las tumbas ya profanadas. Lo poco que encontraron no fue de gran ayuda, luego de descubrir una verdad que marcó todo el pueblo y hasta el día de hoy a todo el mundo. La policía descubrió en la casa de Anatoly Mosklin 29 muñecas repartidas por toda la casa que compartía con sus padres. Esas curiosas muñecas resultaron ser los cadáveres de las niñas desaparecidas del cementerio. Las muñecas encontradas no tenían rostro, ya que fueron reemplazadas con máscaras de ceras maquilladas. Anatoly se encargó de maquillarlas e introducir una caja musical en su pecho para así simular un juguete. También estaban vestidas con prendas muy coloridas, parecidas a muñecas comerciales de hoy en día. Bueno muchachos, esa es, digamos así, un corto resumen de este caso. No me extendí mucho porque ya más adelante vamos a hablar más en profundidad con las preguntitas y todo esto. Pero sí me gustaría saber las primeras impresiones de cada uno de ustedes. Empecemos por usted, Duan. Bueno, caso a dos temas. El primero es pues el contraste de una persona como Anatoly que tenía un doctorado, hablaba 13 idiomas, pero aparte de eso guardaba un secreto que creo que nadie se imaginaba, o las personas alrededor de él no se imaginaban, que era el tema de las muñecas. Entonces volvemos al contraste
genios que tenemos en el mundo, pero que en el ámbito social o el lado psicológico puede haber un tema ahí como un trastorno. Y lo otro es, pues, lo perturbador de la historia, porque usted imagínese entrar a un apartamento, al apartamento o a la casa de Anatoly con su familia, usted ver 13, 29 muñecas ahí en la sala, sentadas, y tiempo después darse cuenta que, pues, que en realidad no eran muñecas. ¿Y usted, Wanda, cuáles son sus primeras impresiones sobre este caso? Pues en una primera instancia el caso tiende a darse pues muy perturbador, pues si hacemos de pronto esa visión o esa perspectiva que propone Juan pues, es aterrador uno poder decir, mira, es que son en realidad cuerpos momificados de niñas. Hay un contraste ahí, incluso lo menciona también Duan, que cómo te puedes tú dar a la idea de que un académico como él, que se dedicó todo el tiempo pues a tema de investigación y tuvo muy buenos trabajos porque es una persona muy estudiada, considerada incluso genio, pueda tomar como ese tipo de acciones y llevar una vida secreta desde ese punto. ¿Y qué les parece a ustedes también? No quise abundar mucho en cómo terminó, que si le dieron sentencia o no, porque quiero ahondar un poquito primero con las preguntas. Además quise ponerle la miel en los labios, pero me gustaría empezar con la pregunta y es que ¿dónde creen que termina una obsesión y empieza una enfermedad mental sobre esto? Porque bueno, aquí yo lo dije y lo estamos hablando muy, muy suave, pero no olvidemos que sacar cadáveres, 29 cadáveres, tratarlos, ponerle una más, o sea, momificarlos, porque eso al final fue lo que hizo él, momificarlos, abrirles el pecho, ponerle una caja musical, todo eso. Sabemos que es una persona sumamente inteligente y que hizo eso, no sé si ignorando un poquito la ley o está en su propia realidad, pero sí, o sea, quiero empezar por eso, ¿dónde termina una obsesión y empieza una enfermedad mental? Eh, Bueno, en mi caso, una pregunta bastante complicada, diría yo, pero en la narración mencionabas algo que yo creo que es importante en la historia y es el tema de lo que él contó después de lo de la niña fallecida que hicieron que él besara. Creo que eso pudo haber causado no la obsesión, sino un trauma que desencadenó, no sé si un trastorno que ya existía o desencadenó ese trastorno, pues ya ahí de pronto Juan nos puede dar más indicaciones sobre el tema, pero creo que es un evento importante y como lo mencionaba él, y en los lugares donde él es, para mí es como ¿cómo diría? Como el trigger, como lo que Lo hizo activo. lo que activó todo lo que terminó pasando después en su vida adulta. Listo, no, yo considero que en un tema de obsesión, en un tema de dónde empieza el trastorno, ambos están mal, ¿cierto? Cuando ya hablamos de obsesión, podemos atribuir incluso trastornos como el trastorno obsesivo compulsivo, ¿cierto? Hay un tema de obsesiones dentro de los mismos trastornos que hacen que la persona no lleve una vida normal. Si estamos hablando, por ejemplo, del caso de Anatoly, Anatoly desconocía que padecía una enfermedad mental. Cierto, de pronto para nuestros oyentes, si podemos partir desde un trastorno, podemos partir desde el trastorno de esquizofrenia paranoide, ¿cierto? Incluso son los registros que nos datan pues desde el caso. Y la esquizofrenia paranoide tiende a tener cierta condición de que el paciente no distingue que es real o lo imaginario. Entonces, creo que el trastorno es algo nocivo para la misma comunidad, los demás cuando ya causa ciertos prejuicios para la misma persona o para los demás. En este caso, pues nadie va a querer de que su propia hija sea desenterrada, profanada y que otra persona se le lleve para otro lugar. Entonces, que Anatole no era consciente de esto, toda la comunidad obviamente estaba afectada en cierto sentido.
No, y más afectada porque les quiero leer un poquito la sentencia, y es que al final fue una sentencia sin cárcel. Y es que en el 2012 el historiador fue declarado culpable de un total de 44 cargos de profanación de tumba. También ingresado en una unidad de seguridad psiquiátrica en la ciudad de Kansas tras declararle esquizofrenia. Años después, el tribunal mencionó que el culpable podría continuar su tratamiento desde su casa, generando molestia, que es lo que podría decir Juan de Duán, y enojo de las familias afectadas por el caso. O sea, que no solo pasó eso, sino que al final no hubo mayor consecuencia, sino como lo tratan como si un daño mental que él tenía. Y también aquí quiero abrir un paréntesis porque inclusive el Daily Mirror, el periódico famoso este, hizo una citación sobre este caso y también quisiera leerla para tenerlo, pues para que todos estemos en contexto. Y dice así: según el Daily Mirror, la intención de Anatoly nunca fue con fin necrófilo, sino con una misión de cuidar de ellas, de aquellas niñas, mientras la ciencia avanzaba lo suficiente para devolverlas a la vida. Incluso Anatoly preparaba fiestas de té con las muñecas y realizaba diversas actividades para involucrarlas en el día a día, tanto así que hablaba con ellas, y este crimen también se relacionó por su propio deseo de tener una hija, ya que el hombre era soltero y nunca tuvo la opinión de adoptar. Ya teniendo toda esa información, todo eso unido y sabiendo de que viene de donde viene, de una persona ya estudiada, una persona muy preparada, es posible que la inteligencia excepcional también esconda problemas, no sé, psicológicos muy profundos, muy arraigado ahí, Juanda. A esa parte podría decir que en el tema, si hablamos de que él era filósofo, el tema de la filosofía a veces tiende a dejar muchas temáticas abiertas y siempre está tocando constantemente con todo el tema de la moral, ¿cierto? De que está bien, que no está bien, desde mis acciones a quién afecto, a quién no afecto, qué es correcto. Desde la situación que nos dan desde este periódico, dan a entender como que a esa parte actuaba como una figura paterna, en todo el sentido, ¿cierto? Obviamente sobre un crimen, obviamente sobre algo malo, pero no hubo un tema de que a esa parte acciones en contra de estas niñas, pues tratándose del cuerpo. A esa parte no quiero que lo que yo diga se malinterprete en el sentido de que lo que él hizo esté bien, sino en el sentido de que a esa parte, esa carencia de él de no poder tener una niña, porque incluso hay una, a esa parte de la historia que nos cuenta de que sus padres no estuvieron de acuerdo en que él adoptara una niña, el suceso que tuvo pequeño de tener que besar a esta niña a los 11 de 11 años en el acto fúnebre, todo eso desencadenó de esas ganas de él de querer ser padre en algún momento. Y añadiendo el tema de la enfermedad mental, hay algo que no podemos desconocer o hacer aparte, y es que a esa parte, por más que la persona sea estudiada, por más que la persona lleve una vida de tal manera o de otra, hay antecedentes genéticos que pueden detonar o no detonar una enfermedad mental, y eso va muy dado a esa parte biológica de la persona, ¿cierto? Entonces, es indiferente que seas o no un genio, si hay cositas que pueden detonarse desde ahí. Sin enredarme mucho, hay unas personas que tienen más predisposición a una enfermedad mental que otras, y hay sucesos que detonan esto. Entonces creo que Anatoly de alguna forma se fue encaminando desde ahí y fue desarrollando su propia enfermedad mental, con esa parte obsesiva de querer ser padre de algún modo. Bueno, de mi lado, relacionado pues a lo que dice Juan, yo creo que ahí volvemos a un debate, a un dilema histórico que siempre va a haber, y es el tema, por ejemplo, de la justicia en el caso de los familiares, de que obviamente nadie quiere que le hagan eso a un familiar, ¿cierto? Fallecido, versus el tema de salud mental, que no debería justificar,
lo que hizo, pero digamos que de alguna manera demuestra que él en su momento no estaba actuando de una manera normal, por no decir otra palabra, normal, ¿cierto? Sí. Entonces, yo creo que volviendo a ese debate y lo que mencionabas de Daniel, de lo que él quería sentirse como esa figura paternal, pero nunca tuvo la posibilidad de hacerlo. Si juntamos esto con el trastorno que ya Juan mencionó de esquizofrenia, es cierto. De esquizofrenia fue el detonante de todo lo que pasó, que se tenía que haber diagnosticado y darse cuenta las autoridades antes de lo que estaba pasando, seguramente sí, Sí, pero eso es otro. Yo siento que todo se camufló como en... Sabemos que Anatoly es el profesor y el profe excéntrico que hace cosas raras y dice cosas raras. Lo que haga, lo que... Entonces siento que eso como que todo lo normal, todo se normalizó en el pueblo. Entonces, ¿cómo sacas tú 29 cuerpos y los pones dentro de tu casa y cómo tienes un espacio para momificarlos, para arreglarlos, para hacer todo lo que él hizo? Y nadie se dio cuenta? O sea, pensemos en el solo hecho de exhumar un cuerpo, de prepararlo, no sé, ponerlo en la camioneta, trasladarlo, o sea, son 29 cuerpos. ¿Cómo yo hago eso sin que nadie se dé cuenta? ¿Y cómo es que nadie nota de que de pronto yo tengo una enfermedad mental? O sea, menos, todo el mundo lo trata como el bicho raro, pero nadie va más allá de decir, bueno, aquí hay algo extraño con respecto al profesor. Y no me parece del todo normal de que esté diciendo estas cosas. Si hablamos de un paciente esquizofrénico, los demás van a notar cosas raras así no sean un profesional de la salud. No, y Juanda dice que, bueno, ¿de dónde? Sino que es que yo creo que los propios habitantes normalizaron mucho, porque según lo que yo estaba viendo ahí, él empezó desde el 99, desde los 2000, a hacer eso. Entonces, o sea, no fue un fin de semana y cogió un cuerpo unos meses, ¿no? O sea, eso ya venía desde mucho antes. Y lo curioso, weón, o sea, y lo irónico también me atrevería a decir, es que a él mismo lo contrataron o buscaron ayuda de él para resolver un crimen que él mismo había hecho. Y bueno, o sea, y también porque lo llamaron a él, porque es que el perfil de él, o sea, como que cae perfecto a lo que está pasando en ese momento. Y me imagino que los pobladores, la gente, no sé, le tendría algún tipo de, ya sea de estima o respeto por el background que tenía él, pero sí es muy irónico cómo, cómo lo van a buscar a él, sabiendo que él es el causante de todos esos. Pero yo la pregunta que se la devuelvo un poquito a Duan es que, marica, o sea, ¿cree que la inteligencia excepcional también esconda, no sé, problemas psicológicos o no hay necesidad de ser súper inteligente, sino que el problema ya está ahí de fondo, sea usted inteligente o no? Eh, Sí, yo creo que más la segunda opción. No creo que la inteligencia, podamos decir que la inteligencia está directamente relacionado con tener, digamos, este tipo de actitudes. Al final, en este caso fue así, era una persona muy inteligente, como decía Juan, considerado incluso genio, que contaba con ese trastorno, no sabemos desde qué edad o si fue por herencia biológica, como también mencionaba Juan, pero pues no creo que esté directamente relacionada. Al final, pues una persona inteligente sí es una persona que se hace muchas preguntas todo el tiempo y es muy curioso, pero ya llegar al punto de desarrollar, digamos, el trastorno que desarrolló Anatoly, no lo vería relacionado por ese lado. ¿Cuándo estoy de acuerdo con eso? Con lo que dice Duan. Hay un tema que pues, no quisiera desviarme y es que los famosos superdotados a veces no terminan por adaptarse a la estandardidad, pues a lo normal. No se terminan de adaptar porque ellos tienen ciertas, desde la conducta, desde la parte cognitiva, que pues obviamente choca, contrasta con
con la inteligencia promedio de los demás, ¿cierto? Y que creo que pronto puede caber en la posición de Anatoly. Pues yo diría que un políglota que maneja más de 13 idiomas es una persona ya que tiene un IQ o que puede manejar cierta situación, pues podría decirse superior, sin necesidad de degradar a nadie con respecto en términos de inteligencia. Y lo más triste o lo más irónico, no lo pongamos triste, es que ser una persona muy inteligente, ser una persona excepcional, no te exime de padecer un trastorno mental. No es un condicionante, pero seas inteligente o no estés dentro del promedio, no estás excepto de padecer un trastorno. Sí, porque por ejemplo hay muchos casos de personas que son súper dotadas, pero que son nulos a nivel social. O sea, que están perdidos dentro de su propia realidad. Sí, pero yo ahí lo veo un poquito diferente. Eso es cierto lo que dice Daniel y lo que mencionaba Juan también. Muchas personas que son considerados genios y que tienen, digamos, una inteligencia superior al promedio, generalmente les cuesta mucho el ámbito social, porque se sienten diferentes. Pero ahí donde voy es que no necesariamente por eso, por sentirse diferentes y, digamos, del lado del ámbito social, no ser similar a lo que es el promedio de una persona, quiere decir que sufran del trastorno o que vayan a hacer este tipo de cosas que creo que luego vamos a debatir cómo lo podemos ver. Obviamente es un delito, es algo y un debate ético muy importante, pero al final algo que no hemos mencionado y es que parece que lo hacía, o lo que uno lee es que lo hacía sin ninguna mala intención. Bueno, entremos un poquito a eso de la mala intención y de la realidad que percibía. O sea, ¿ustedes creen que este personaje estaba totalmente perdido en su propia realidad? Lo que pasa con la esquizofrenia es que a veces puede tener ciertos picos dentro de ese término, donde se desvirtúan más de la realidad en unos momentos que de otros. ¿Cómo podemos dar un ejemplo de que él no estaba totalmente perdido? De que él colaboró con las autoridades para buscar al supuesto profanador de tumbas, aún él sabiendo que era el culpable. O sea, él era consciente de eso. Cuando él admitió las cosas, si no estoy mal, creo que fueron los padres los que lo denunciaron. Se echaron al agua. Pero él, en el momento que se sintió acorralado, él simplemente admitió todo y dio detalles muy específicamente de todo lo que hacía. Eso le pasa por vivir con los papás. No, y lo más sorprendente es que tú viviendo con tus propios padres y tus padres ni siquiera se den cuenta de lo que estás haciendo. Incluso él llegó a meter una de las muñecas al cuarto de ellos y ninguno protestó o se alarmó o indagó, pues, ¿qué está pasando acá? Marica, pero yo creo que también por lo estudioso y al nivel que... O sea, yo sé que estamos mencionando mucho de eso, de lo estudioso, de lo especial que es esta persona, pero eso también le da un beneficio, le da una carta a favor de que sabe cómo hacerlo bien hecho, o sea, cómo momificarlo, porque si fuese otro mata a una persona que no tenga conocimiento sobre momificar, cómo tratar cuerpos así, de una se darían cuenta, y por el olor y todo eso, pero él, al tener todos esos conocimientos de antropología, también de tener todo ese gusto por lo post-mortem, yo creo que también le ayudó a realizar todo eso sin levantar mucha sospecha. Pero ahí, por ejemplo, yo me ponía a pensar leyendo y pues investigando sobre el tema, y es el vida con los padres. Pero como no se da cuenta, o sea, ¿qué tan normal puede ser que una persona adulta en su momento, creo que 45 años, empiece a coleccionar muñecas de tamaño humano? Que incluso, creo que no lo hemos mencionado, pero algunas les incrustaba como cajas musicales, sí. Pues, ¿qué tanto habían vivido los padres? Mi pregunta es: ¿qué tanto habían vivido los padres y qué tanto lo conocían los padres que no les sorprendía eso? Porque para mí es una conducta que
no cabe dentro de lo que uno considera normal. No, o sea, él empezó con colección de muñecas normales, así de juguetes. Pero y lo que dice Duan, de irse ahí a allá a escala normal o escala humana, pues ahí también te Y, y, o- y otro tema es, listo, sí, él tenía un procedimiento, digamos que por los conocimientos que él tenía, un procedimiento muy detallado de tema de momificación de los cuerpos, pero pues yo no sé si al final el olor o en el proceso los padres que vivían con él o vecinos o algo, cómo pasó desapercibido. O sea, al final es como que seguramente lo que yo como lo veo es como que dejemos, esa persona es para nosotros un genio y él hace cosas que no Ranita, entendemos, pero simplemente ignoremos. Que usted, yo creo que esa fue una de las bases del problema, porque seguramente si se hubiese empezado la investigación antes, como mencionaste, no fue que le hizo la profanación de los cuerpos en 2 meses. Lo venía haciendo a lo largo de su vida, pero al final se dieron cuenta muy tarde, en el 2008. ¿ustedes saben por qué los padres, o sea, cómo los padres se dieron cuenta que era él? ¿Cómo lo denunciaron? ¿Qué? Porque ese ático si yo no lo conseguí. No, lo que pues yo leí, de hecho no sé si no creo, pues lo que yo leí no era relacionado con los padres, fue que a él la forma en que al final lo vincularon con el caso, inicialmente él estaba ayudándolo con las investigaciones, pero no como sospechoso, sino como un investigador más por el conocimiento que tenía sobre tumbas. Pero en realidad, creo que hubo un momento donde empezaron a sospechar de él porque lo vieron con unos huesos o algo. Eso fue lo que leí, llevándolos hacia la casa. Entonces ahí eso fue lo que empezó a levantar las sospechas y ya inició la investigación. Ya los padres posteriormente simplemente dijeron como que nosotros simplemente veíamos que él armaba sus muñecas, pero nunca pensamos que eran cuerpos de personas fallecidas. O sea, que para usted, Juan, volviendo un poquito a la pregunta, ¿él estaba también perdido en su realidad o...? Porque lo que dijo ahorita Juanda tiene muy de cierto, es que, o sea, él sabía que lo que él estaba ayudando a investigar era algo que él había hecho. Entonces, ¿usted cree que las cosas que él hizo fue porque él está en su propio mundo, aislado, en su propia realidad? ¿O también lo hizo con un poquito de, o sea, de malicia? Como que, no, para que no sospechen de mí, o sea, actuar como una persona con no muy buenas intenciones. Eh, Bueno, ahí podríamos entrar a analizar cómo se vive el tema de la esquizofrenia, si es por momentos temporales o si es algo que simplemente convives con eso, o si un momento a otro te da. Pero la verdad ahí yo sí pienso que al ser tan inteligente también fue muy lógico, y él era profesor de la universidad y al final nadie sospechaba de él. Entonces como que no directamente relacionado, pero para mí es como el caso de tener múltiples personalidades. Ya no sé, Juan nos puede pues especificar sobre el tema de la esquizofrenia si eso es posible, pero como que una personalidad cuando era profesor y ya luego otra, pero para mí él en su momento, pues no sé si malas intenciones, pero claro que quería ocultar lo que estaba haciendo porque en su consciente, no en su inconsciente, pero en su consciente sabía que eso no estaba bien, lo que pienso yo. Él tendría algún tipo de arrepentimiento. Lo que yo leí no, porque es que él pensaba que estaba haciendo un bien. Para responderle de pronto a Juan, la esquizofrenia tiene ciertos matices. Por ejemplo, si nos vamos al caso de Anatoly no estaba medicado. Pues él llevaba una vida normal como un profesor universitario, en todo el tema de investigación y demás. Lo que pasa con estas personas es que no son conscientes de que tienen la enfermedad, como mencionaban en unos inicios del podcast. Hay otras personas que obviamente padecen este tipo de trastornos de una manera más compleja, más pesada. Eh, no van a ser conscientes del problema, pero a gran rasgo para las personas
normales, entre comillas, se nota que la persona está mal de la cabeza y su actuar, la forma en que se comporta, la forma que dice que, mira, ahí hay una persona parada frente a nosotros o nos está hablando. Obviamente el resto del grupo no va a ver a nadie, él sí. Entonces, hay unos ciertos rasgos de esquizofrenia. Yo siento que Anatoly estaba despertando la enfermedad gradualmente, ¿cierto? Porque hablamos de un tema de que desde los 2000 estaba haciendo este tipo de cosas. Pudo haber empezado con cosas muy pequeñas y se fue agigantando el problema, se fue agigantando hasta que lo descubrieron, obviamente, porque ciertas cosas podía considerarlas normal, ciertas cosas no. Pero él tenía plena conciencia de que él era el culpable y aún así colaboraba con las autoridades para buscar a esa persona que obviamente la tenía en las narices. La esquizofrenia se fue desarrollando poco a poco y hay un diagnóstico pues dado después de que hicieron la captura del sujeto porque él lo iban a tratar pues como un criminal, pues le iban a dar el trato de criminal, lo iban a juzgar desde ahí. Y entraron fue con el tema mental, vamos a revisar a Anatoly qué es lo que pasa, y ya se probó un resultado de esquizofrenia paranoide. Él hasta el momento, son de ley, sigue estando internado, han habido como ciertas situaciones donde han tratado de que él esté desde su casa, o de que pueda salir, de que no es un sujeto violento, pero no le han dado como tal la libertad. Usted, ya que mencionó eso del trauma y todo eso, ¿usted cree que lo que pasó con la niña que él besó en la cosa fúnebre fue el detonante a lo que nos llega el día de hoy? Yo siento que hay muchas cosas desde la infancia que nos marcan. Los actos fúnebres para muchas personas son situaciones muy complejas, muy pesadas, porque desde la infancia nunca se piensa en la muerte como algo, como una realidad, ¿cierto? Es la misma vida la que le da un propósito a todo, pero nunca se piensa en la muerte, nunca se piensa en el fin de las cosas, menos siendo niño que solamente hay un tema de juego, de disfrutar la vida y no hay un tema de responsabilidad latente ante nada. Los actos fúnebres como tal, por la forma en que se realizan, depende del ritual de cada ciudad. Por ejemplo, en esa ciudad se parecía que el ritual era besar, no sé, al infante antes de darle el descanso, pues podría ser un ritual desde la misma comunidad. Para él pudo haber sido algo traumático, como no pudo haberlo sido, como pudo haber sido algo significativo, no necesariamente es del trauma, pero sí despertó esa necesidad paternal, esa imagen de que, mira, yo quisiera ser padre más adelante y cuidar de esta niña como lo estoy haciendo ahora, dándole un beso, dándole una muestra de afecto. Quisiera ser un padre también más adelante. ¿Qué pasa ante la imposibilidad de ser padre? De que los padres le dicen que no está dado para adoptar a nadie, de que nunca puede tener pareja, nunca puede acercarme a nadie en ese sentido. Está ese deseo latente todo el tiempo de que yo quiero ser padre y cómo lo llevo él a cabo desde lo clandestino, desde lo que él consideraría que estaba correcto y dándole pues desarrollo a su propia enfermedad porque Anatoly después de que fue capturado, él se sostuvo y justificó de por qué hacía eso e incluso culpó a los padres de haber dejado a las niñas en los cementerios porque estaban aguantando frío y de que estaban solas en esos lugares. Incluso dijo, yo no saqué a nadie sin justificación, o sea, cada niño me dio la autorización de sacarlos de su lugar, los que no me permitían sacarlos los dejaba ahí, pero los que me decían que sí, los sacaba de su lugar y me los llevaba para mi casa. Incluso el trato que les daba a los cuerpos es un trato que a veces no hacen ni siquiera algunos padres y les leía cuentos, veía películas con ellos, tenían tardes de té, y el cuidado era como un padre, todo era tenía un sentido paternal desde el inicio. Wow, muy pesado eso. Y entonces, o sea, ¿usted considera que también los padres tuvieron algo que ver con el peso del trauma? Porque lo que me acabas de decir es que en ningún suceso los padres mostraron un poco de soporte, de ayuda, decir, por ejemplo, no sé, o sea, sí, vos puedes ser padre, puedes adoptar, X, Y. Aunque también les soy honesto, no me gustaría que también que una persona con ese, no sé, con ese problemita adoptara a un niño. Pero, o sea, pero igual lo que vos decís, o sea, que los padres tampoco se mostraron muy, no sé, animados en darle soporte a su propio hijo. Yo creo que era un tema de que ni los padres eran conscientes de que él tenía una enfermedad, creo que más bien lo consideraban, mi hijo es muy extraño.
y nuestro hijo siempre ha sido extraño y pues, ¿qué más vamos a ir más allá de eso? Pues desde que no le está haciendo daño a nadie, me imagino que ese era el pensamiento de ellos. Y también hay un tema ahí de que, sí, sin importar qué edad tenga mi hijo, sigue viviendo con nosotros y al menos tengo que estar pendiente de qué está haciendo. Y para mí es suficientemente extraño que tenga muñecas de tamaño real metidas en el cuarto y que él mismo las haga. No sé si tuviste la oportunidad o los oyentes tengan la oportunidad de ver las fotos, porque hay fotos y hay un video policial y las muñecas son perturbadoras, o sea, son muñecas muy extrañas, son muñecas Ujú. horribles. Hay incluso algunas que se les ve el rostro momificado, porque pues no es que se le pusiera una máscara o algo por el estilo, sino que las muñecas están tratadas y se ven como cuerpos. Entonces, Sí, ¿cómo un padre no se da cuenta de eso? para los que quieran ver eso, simplemente buscan caso Anatoly Mosklin en internet. Anatoly así tal como se dice, se escribe con Y al final y él aparece. Yo la verdad cuando yo lo estaba viendo, o sea, obviamente, véanlo, no muestra muy, no sé, como le dijera, no es muy explícito, pero tampoco es muy suave. No sé cómo explicarlo, o sea, impresiona, la verdad impresiona. Por ejemplo, cuando estaba leyendo, investigando en varias páginas, yo tenía ahí la computadora y estaba comiendo, cuando voy bajando me pongo a ver las imágenes. Marica, yo dije, no, pues luego, luego sigo buscando, pero me voy a terminar de comer. Como les digo, no muestra mucho, o sea, no muestra nada gráfico, pero sí muy, ¿cuál es la palabra que busco? Muy entrañable, muy sobreacogedor, la verdad. Entonces, o sea, si la quieren ver, ahí les hago ese paréntesis. También con lo que Wanda estaba diciendo ahorita del caso de él, del suceso que pasó cuando él era niño, por ahí estuve yo leyendo, eso sí ya no es algo oficial, no es algo que está contrastado, perdón. Es el tema de cuando ves a la niña, él en lo oficial simplemente dice que la besó y nada pasó, pero en una página que vi, que estaba leyendo, es que también lo hicieron casarse con la niña, que le dieron un anillo. ¿Duan sabe más del caso o también vio eso Y mismo? también leí eso mismo y es que aparte del beso, también le dieron un anillo que era como marcando ese vínculo de él con el fallecido. Y ahí, volviendo a la pregunta que hiciste antes, Daniel, crear mi opinión, para mí yo creo que eso sí puede llegar, a menos de que eso sea algo cultural que no entendemos desde acá y que sea También. asociados allá, que Ujú. no estoy seguro. Pero para mí eso sí pudo haber sido el detonante de todo lo que pasó, porque a los 11 años tener una experiencia como esa, pues para mí es traumática, o hubiese sido traumática. Pero sí, también leí lo mismo, que aparte del beso, hubo como un acto simbólico donde tuvo como un tipo de boda y le dieron un anillo. Entonces, como que extraño, la verdad. Nada, porque obviamente el beso, pues sí, muy, muy impactante y todo, pero ya hacer casar, o sea, hacer que se case un niño con una niña ya fallecida, marica, es que, a ver, yo no digo que esa fuese la razón, pero mucho sí tuvo que impactar. Yo pienso que desde lo simbólico, eso como que impone un tema de responsabilidad en Anatoly. Es como que, mira, estás obligado a tener este tipo de vínculo. Y ¿cómo tomamos el tema del matrimonio? El matrimonio se toma desde el tema de proteger, del cuidado, de estar para el otro. De alguna forma se puede interpretar el comportamiento de Anatolia hacia estas niñas que profanó con el tema del cuidado, porque aunque haya profanado los cuerpos de sus tumbas, él las cuidó, ¿cierto? Y vuelvo y reitero, no estoy justificando el actuar de Anatoly, pero el cuidado de ellas todo el tiempo, ¿cierto? En la investigación no arrojó que hubiera un tema sexual, que no hubiera un tema más allá de eso. El tipo tiene un trastorno mental, pero todo el tiempo actuó como un padre, un protector de las niñas, ¿cierto? Entonces, creo que ese tipo de sucesos, así no hubiera estado la enfermedad latente, al estar en el recuerdo, al estar en la memoria, es lo que propició después de que la misma enfermedad se desarrollara, de que tuviera de pronto una brecha o un camino para poder aumentar o darse este tipo de situaciones
desde lo normal, desde lo que veía Anatoly. Parce, y por ejemplo, iba a hacer una pregunta si fuera, a nada más le cabe pues le sale a Duván, pero a Juanda no. Por ejemplo, si usted estuviera a cargo, si fuera el psicólogo de este caso, usted, ¿usted cómo lo abarcaría? O sea, también estaría de acuerdo con el veredicto que dieron, que fueron que no lo internaran o no lo ingresaran a una cárcel, sino que o sea, que al no ser una persona peligrosa, tuviese su tratamiento psiquiátrico, ya sea en una clínica o en su casa, o simplemente no. O sea, personas llévenlo a la cárcel. Usted como psicólogo, ¿cómo abarcaría este caso? Si yo fuera Juan, o mientras si yo fuera psicólogo, Yo fuera, yo yo fuera creo que Juan, me eso. gustaran las trabas. No, mentira. Tengo ventaja. Yo creo que eso también, pues, ahí tal vez necesitaría informarme más, pero yo creo que eso también depende mucho de las normas y leyes de cada país, de que se tome una decisión u otra. En algunos lugares del mundo priorizan la salud mental y en otros lugares no tanto. Pero si fuera mía la decisión, yo creo que hubiese tomado la misma que tomaron ellos. Pues al final, si se comprueba que hay un trastorno, pues yo creo que lo ideal es internarlo en un centro psiquiátrico y no llevarlo a la cárcel. Sí, hay un delito de por medio, pero como dije antes, ahí volvemos al dilema de siempre. Justicia, obviamente los padres, los familiares de los cuerpos profanados preferirían que estuviera en la cárcel y encerrado. Pero al final también, pues él perdió su libertad y lo hace de una manera, digamos, más segura en un centro psiquiátrico. Entonces yo hubiese tomado la misma decisión. Hay un caso muy particular que creo que vale la pena mencionarlo acá, el caso de Anatoly. Tuvo en Colombia, creo que en Bogotá, con respecto a un paciente esquizofrénico que asesinó a un policía. ¿Por qué se tomó ese caso desde el tema de salud mental? Porque el paciente esquizofrénico fue hasta el CAI, hasta la estación de policía, y dijo que había salvado el mundo, que había matado a un marciano. Es un paciente esquizofrénico, obviamente, con un tema mental gravísimo, ¿cierto? ¿Qué hizo él ahí? La asociación de que alguien está verde con los marcianos, que popularmente se les conoce como seres verdes, y salvó el mundo. El paciente, el paciente con el trastorno, con la esquizofrenia, nunca asume que tiene una enfermedad, ni siquiera se da cuenta que la tiene. Por eso es que ciertos pacientes esquizofrénicos son peligrosos, en el sentido de que el día de mañana Dios me va a hablar en sueños y me dice que debo matar a mi familia para poder salvar a toda la gente del barrio. Ujú. ¿Por qué? Porque la misma enfermedad manifestándose, pero ellos no son conscientes de ellos. Ellos lo único que ven es, si no le hago caso a Dios, ¿cómo voy a poder salvar a los demás? Tengo que hacerlo. Entonces, en el caso de Anatoly lo mismo. Él no tiene una conciencia, no tiene claridad, no tiene un ápice de sinceridad con ese tema. Él no sabe que está enfermo, él no sabe que hay algo malo de por medio. Pues es obvio que ningún cuerpo se va a comunicar contigo y te va a decir, sí, tienes permiso para abrir mi tumba y llevarme a tu casa. Nunca va a pasar eso. Pero para él es cierto. Que es lo opcional? Bueno, lo opcional no, lo dado, según pares, lo correcto es llevarlo a un centro psiquiátrico. Esas personas tampoco se van a adaptar a una cárcel. Lo que van a hacer es padecer porque todo el mundo los va a tratar como si fueran normales también. Y es el tratamiento. Y Anatoly nunca tuvo medicación. ¿Cómo reacciona Anatoly ante la medicación? Y si hay de pronto razones suficientes como para poder darle libertad más adelante. Y de ahí, Duan, una pregunta que me surgió cuando usted me respondió, ¿le parece bien con el veredicto que dieron que en vez de llevarlo a la cárcel, vaya a un centro psiquiátrico, cierto? Sí, Pero correcto. sigue con la misma postura si fuese no en un centro psiquiátrico, sino en la casa, que lo... No, no, no. Ajá.
no seguiría la misma postura porque pues un centro psiquiátrico se supone que es un lugar especializado Ujú. donde lo van a medicar, van a ver profesionales que van a estudiar y van a determinar el momento cuando, no sé si hay algún momento donde pueda ser curable ese tipo de enfermedad o simplemente mantenerlo bajo supervisión. Pero en la casa no, No, obviamente no, porque en la porque ya casa, porque en la casa hablar. supuestamente dicen que puede seguir con el tratamiento, van a haber psiquiatras que lo van a intervenir y todo eso. Sí, ahí yo no, si yo fuera el psicólogo, la persona a tomar la decisión, no haría lo de la casa porque pues al final, listo, puedes seguir con el tratamiento, pero no tienes el control 24/7 sobre esa persona. Ujú. Y como mencionaba Juan antes, una persona con este trastorno puede ser una persona peligrosa, no solo para las demás personas, incluso para él, ¿cierto? Para él mismo. Entonces, no, pues si ese fuera el caso, cárcel, no casa. Bueno, y Juanda, si usted fuese psicólogo, no mentira, usted que es psicólogo, Juanda, y estuviese a cargo de este caso, ¿usted cómo intervendría ahí en esta situación con Anatoly? O lo que pasa con Anatoly es muy particular y es que esas mociones que han habido como para que él pueda salir del centro psiquiátrico y que han sido negadas, creo que han sido dadas, si no leí mal, por la misma comunidad que no quieren que él salga. Hay un tema de resentimiento y de odio hacia él por todo el tema de profanación de cuerpos que, que yo creo que eso también impondría hasta la propia seguridad de Anatoly, pues. ¿Qué le pasaría a él si sale de allá? Lo linchan, le pueden hacer daño, sí. Dígame, Y, a- Duan. y al, no, y al final, pues sí puede que sea resentimiento, pero también es miedo. Usted póngase a pensar que hay una persona que profanó tumbas del lugar que usted vive y 20 años después te dicen está listo para salir y va a estar en su casa. ¿Usted qué siente? Usted obviamente se va a oponer a eso. ¿Por qué? Porque es el miedo de que usted llega a pensar de que en realidad puede volver a hacer lo mismo que hizo. Y es algo que usted no quiere. Entonces dice, mejor que esté controlado. Claro, porque vea, por ejemplo, marica, este caso, obviamente, yo lo había escuchado, pero no había profundizado. Pero sí me causaba un poquito de, no sé, como incertidumbre. Que pónganse ustedes a pensar, los que nos están escuchando pueden pensar, cierren los ojos, bueno, si están manejando no cierren los ojos, pero, o sea, solo Si imagínense, están en un carro que se maneje solo, sí lo pueden cerrar. pero ustedes pónganse a imaginar que usted en su pueblo, en su barrio, mejor dicho, usted entra a una casa y se encuentra con unos curiosos, no sé, como maniquíes, muñecos pequeños, con ropajes llamativos, coloridos, y usted no le da mucha importancia. A esta persona que usted ve o que es dueña de la casa o que vive en esa casa, es un profesor muy respetado o es una persona que usted le tiene cierta afinidad o es un X, o sea, no, ni tiene, ni le va ni le viene como se dice. Lo deja pasar, bueno, le pareció muy extraño el muñequito, lo que sea, salió. A los días, a la semana, usted se entera de que esa persona y lo que usted vio no eran muñequitos así con trapos realmente llamativos, sino que eran niñas que habían profanado, que le habían las sacado de sus tumbas, le habían puesto máscaras de ceras, esos curiosos atuendos y ese color llamativo de maquillaje era simplemente para tapar todo, y que le abrieron sus pechos para poner cajas musicales. Entonces, después de eso, marica, o sea, nosotros estamos hablando aquí porque es, digamos así, quiera que no, algo lejano. Pero lo que dice Duan, una persona que lo haya vivido de cerca, impresiona bastante. Entonces, ahí dejo eso. Y bueno, Juan, siga que perdón por interrumpir su respuesta ahí. No pasa nada, ¿no? Quisiera como puntualizar en algo en el caso de Anatoly, pues es que Anatoly no es una persona violenta. Es que Anatoly es una persona que cree que su actuar es algo benéfico, como de que está haciendo algo bueno y que está procurando el bien. Sin quitar el hecho, pues, de que yo teniendo una hija nunca quisiera que me la profanaran en su propia tumba. Obviamente yo estaría muy afectado por eso, estaría muy mal.
pero creo que el tema, como lo decía Juan, es un tema de tratamiento psicológico, de ver evolución en él. Yo sí pondría de pronto la potestad de mirar más adelante que esté en su propia casa, obviamente un tema de confinamiento domiciliario. O sea que usted sí estaría de acuerdo a que... Usted sí estaría de acuerdo que Sí, estuviera en la casa. a la medicación, porque es que Anatoly no estaba medicado antes de que fuera capturado. Ok. Hay personas que pueden llevar una vida normal con este tipo de enfermedades. Esas enfermedades no tienen cura. Hay que mirar cómo evolucionó durante todos estos años. Y obviamente yo lo pongo en este punto porque este caso es como de 2016, si no estoy mal. Ujú. Ya ha pasado bastante, 2011. 2011, entonces ya ha pasado 15 años más. Y pues obviamente todo este tiempo se supone que estaba en tratamiento. ¿Qué evoluciona el caso de Anatoly? ¿Ha evolucionado? ¿No ha evolucionado? Sigue con la misma crisis, sigue con los mismos pensamientos. Desde ahí ya se evalúa si se sigue confinado en su propio centro psiquiátrico. Bueno, una pregunta. Uy, se la tiro primero a Duan. ¿Usted cree que eso tiene cura? Pues Juan acaba de decir que no. Entonces, no. Entonces, pues, o sea que en sí una persona, porque lo que dice Juanda que tiene, ¿cómo es que es? Se me fue la palabra. Esquizofrenia. Esquizofrenia. Esquizofrenia paranoide. Ajá. Ay, La esquizofrenia en sí actualmente, hasta el día de hoy, todavía no tiene cura, Juanda. No, lo que yo entiendo es que se puede controlar, medicar. pero controlar. usted tiene que estar medicado todo el tiempo, me imagino. Pronto nos recuerda un poquito el caso de Lisa, donde ella tenía que estar constantemente medicada para tener una vida medianamente normal. Aún así tenía picos o ciertas crisis que faltando parte de la medicación no la hacía tener una vida inviable, ¿cierto? Con los demás, con ella misma. Y lo mismo pasa con Anatoly, pues hay que medicarlo para evitar que haga ese tipo de cosas. O diga que está escuchando a niñas o que tiene que ir a sacarlas. No hay forma de vivir una vida normal sin la medicación en este tipo de pacientes. No, iba simplemente a complementar lo que Juan había dicho, pero ya creo que Juan lo dijo todo. Entonces, estamos bien. Ya, ya lo queda para la casa. Bueno, ahí como ya tirando un poquito, tengo un par de curiosidades, o sea, como que preguntas que me van surgiendo. Y una que Wanda mencionó hace poquito que me surgió fue que usted siendo, o sea, como les decía yo antes, nosotros lo hablábamos y digamos así, tenemos cierta distancia porque no nos pasó a nosotros. Pero si ustedes estuvieran en los zapatos de los familiares, ¿aceptarían el veredicto que el juez dio o pondrían más mano dura en este caso? Es una muy buena pregunta. Seguramente es que uno ve de esas situaciones donde uno puede decir algo, pero en el momento que se da uno puede reaccionar de otra manera. Pero digamos que ahora diría que yo entendería lo de el concepto psiquiátrico. Diría ahora mismo, pero obviamente no sabría cómo reaccionaría en ese caso. Yo sé que hay un tema ahí de vínculo, ¿cierto? Uno en los zapatos de los padres, de cariño hacia él, de la convivencia. Pero yo siento que como persona uno debe ser drástico con esas cosas. Pongámoslo en otro ¿Uno debe punto. ser drástico o no ser drástico? Ser drástico porque está en juego el tema del bienestar de los demás, ¿cierto? Ujú. O sea, él de alguna forma, si no lo haya hecho con mala intención, hizo mucho daño. A nadie le gustaría que su hija que murió a temprana edad haya sido profanada y haya estado perdida durante mucho tiempo. ¿Cuánto daño él no hizo a esas familias que estuvieron buscando el cuerpo durante todo ese tiempo? ¿Cierto? Tratando de darle un descanso a esa niña. Eh, Siento que prima es el bienestar colectivo. Por ejemplo, si Anatolia haya sido un criminal, un asesino y yo hubiera sido el padre, también optaría porque lo esté recluido, esté en la cárcel y que se le aplique el castigo justo. No se debe tener como conveniencias con ese tipo de cosas y sé que el tema del trastorno es algo injusto. Nadie quisiera pasar un trastorno, nadie quisiera decir, no, mira, es que en unos años desperté un trastorno esquizofrénico y hay cosas que han hecho daño a otras personas y no he sido consciente del todo de eso, ni siquiera puedo decir que soy consciente de eso, pero primas el bienestar de los demás en ese sentido.
él de alguna forma puede hacer daño. O sea, que usted lo enviaría a la cárcel. Lo enviaría al espacio psiquiátrico. Pues, Ah, a ver, yo estaba entendiendo que lo mandaron. no, yo estaba poniendo el ejemplo de que... Lo pone a chupar canas. Pero sí, no, porque eso también tiene su matiz y no es negro o blanco, Eso es gris. usted también tiene que mirar qué tipo de delito estamos hablando. Si estamos hablando de un asesino con un trastorno mental, para mí es una respuesta totalmente diferente en la que te di. Pero en Bueno, este caso, ahí nos vamos entonces un poquito con la ética, porque bueno, ¿qué pasaría si en verdad una persona, Anatoly o otra persona, empieza a saquear todos estos cadáveres y hace, no sé, un ritual, por decir, o a faltarle al respeto, o a vender las partes para beneficiarse? O sea, digámoslo así, hacer lo mismo que hizo él, pero en verdad con ímpetu de beneficiarse la persona, ya sea económicamente o ya sea por hacer algún tipo de rito. Yo siento que hay ciertos estándares de gravedad con las cosas, ¿cierto? Si volvemos al tema de Anatoly, es una persona enferma que no es consciente de las cosas que hace, pero sus acciones fueron en torno a cuidar de los cuerpos, ¿cierto? No en la forma en que debería ser, pero otra cosa es hacer cosas sexuales, venta o profanar los cuerpos o, ¿cierto? O jugar con ellos. Eso ya es gravísimo, ¿cierto? Eso es gravísimo. Y si hay un tema de enfermedad mental, creo que ya tiene que haber más severidad con ese caso, porque ¿cómo podríamos considerar que él salga si él, por ejemplo, comete vejámenes o cosas sexuales con los cuerpos? Eso sí sería peor. Pero en sí, o sea, no quiero decir que el resultado es el mismo, pero en sí la acción es la misma, que es profanar sí, porque al la final tumba. es el mismo delito, profanar el cuerpo. Ya lo que está cambiando es qué está haciendo después, cuáles fueron las intenciones. Y yo también, como dije ahorita, repito, y es que no creo que sea blanco y negro, se debe analizar la gravedad y de alguna manera la intención también. Ok. Y para mí estoy totalmente de acuerdo pues con Juan en ese caso. Yo no como psicólogo, pero si yo lo hiciera, digamos, desde la última pregunta que me hiciste, Daniel, y es que si fuera un familiar o alguna persona cercana, ahí sí yo iría directamente sin ninguna duda, buscaría que estuviera en la cárcel. O sea que más por el hecho en sí, por el delito, lo que juzgaría más ahí sería la intención en que se hizo. En mi caso sí. Sí, es la intención la que va con ese tipo de cosas, porque incluso hay gente que ha matado a otros sin intención y se ha logrado comprobar. Ok. ¿Cierto? Diferente a que tú lo haces con sevicia o hay un odio o resentimiento de por medio, porque pues una cosa es, por ejemplo, matar a alguien de un disparo y otra cosa es irte con un puñal y desfigurarlo y diseccionarlo. Y ya no me explícito. O no, Sí. sin intención, un accidente de tránsito. Sí. Un accidente de tránsito, pues se puede matar a una persona sin intención, digamos. Entonces, ahí yo creo que se analiza diferente a si es un asesinato. Sí. Bueno, entonces, para cerrar ya todo este segmento del caso de Anatoly, ¿cuál creen entonces ustedes que es el verdadero monstruo de este caso, de esta historia? ¿La enfermedad, la obsesión o la soledad que él tuvo, el trauma que él tuvo? ¿O el propio Anatoly? Para mí, insisto en la idea de la enfermedad detonada por el trauma tal vez de la infancia, que pudo haber sido ese hecho que mencionamos del fallecimiento de la niña, o también pudo haber sido, es que hubo algo que hizo que él se inclinara por todo este tema de tumbas, empezar a aprender, bueno, al final él creo que hizo un doctorado en cultura celta o algo así, le gustaba leer de todo tipo de cosas, pero se inclinó mucho por este lado de tumbas, de cementerios, y yo sigo pensando que ese instante, ese hecho de la niña fallecida, incentivó a que eso pasara, y al final desencadenó en el trastorno que lo llevó a sentir como la necesidad de ser este padre para esos cuerpos fallecidos, para que no estuvieran. Yo leí por ahí en algún lado que él decía en la declaración, y es que él estaba salvando a estas niñas de que murieran de nuevo en el olvido. Entonces es como
Mera frase también, huevón, si la se pone a pensarla. Sí, porque decía como que ya habían muerto, pero que los estaba salvando de una segunda muerte, que es la del olvido. Esa sí es la definitiva. Bueno, y Juanda, para usted, ¿cuál cree que es el verdadero monstruo de este caso? Un verdadero monstruo es la enfermedad mental. Y yo siento que es hasta un poco triste que vos como ser humano en cualquier momento sin querer puedas asumir un tema de enfermedad mental y es algo que obviamente tú no querrías para ti ni para tu familia y que tengas que padecerla, ¿cierto? Nadie querría padecer una enfermedad mental. Tal vez Anatoly no es muy consciente de lo que pasa y cree que todo lo que está haciendo está bien, pero hay muchas personas de por medio que han sufrido por culpa de este tipo de acciones. No podemos romantizar lo de Anatoly, ella tenía un sentido paternal, es un crimen lo que hizo, pero la enfermedad que tenía no le daba otra opción, ¿cierto? Su accionar estaba condicionado por eso. Entonces el verdadero monstruo que es ese tipo de enfermedad mental que incluso no tienen una cura. La persona está condenada a medicarse y no tener una vida normal, porque el solo hecho de vos conocer a alguien y que te digan que está medicado y que tiene un trastorno por esquizofrenia va a hacer de que no lo traten de igual manera que otras personas que no tienen el trastorno. Y bueno, y para todos ustedes les dejo la misma pregunta. ¿Cuál creen que es el verdadero monstruo? Bueno, ahora nos vamos para el minuto personal. A ver si tengo alguna recomendación o algo que queremos compartir. Esta semana tampoco va a haber noticias porque es un temita ya, o sea, extenso. En este momento llevamos ya más de una horita y nos ponemos con las noticias, pues imagínense, nos alarga esto. Y aparte, en esta época como de veranito, todavía que esta, no han salido como muchas interesantes, que son las que les gusta a Wanda. De trabas no han salido bastante. La verdad es que Daniel en verano no quiere trabajar. No, Ya. es que no. Lo que es el asalariado, huevón. Pero bueno, vamos con el minuto personal. No sé si alguien quiere empezar o empiezo yo. A ver, ¿cómo vamos? No, vale, yo empiezo si quieren. Yo tengo una película que me vi recientemente, es una película no vieja, creo que hace, no sé, 8 años más o menos. Se llama Spotlight. No sé si la han visto, está en Netflix. No está relacionado con el tema de Anatoly, pero es una película que cuando la vi, un poquito lenta, pero es un tema muy interesante. Es basado en un caso de la vida real en Boston que habla de el tema de la pederastia en la iglesia católica. Todos los casos que hay reportados alrededor del mundo de abusos y violaciones por parte de sacerdotes a niños. Y bueno, cuando estábamos en el caso de Anatoly viendo el tema de las niñas, no sé por qué se me vino a la mente el tema de esa película, pero esa es mi recomendación. Es un caso, como dije antes, basado en la vida real y muestra la realidad que muchas veces se esconde de, de la iglesia, en este caso católica, no de todos los sacerdotes, no de todas las personas que participan en la iglesia, pero el ocultismo que tienen con este tipo de problemas de ese lado. Entonces, esa es mi recomendación, muchachos. Spotlight. Las recomendaciones están más dadas como de pronto unos clasiquitos. Yo sé que de pronto tenemos público o oyentes jóvenes, personas que de pronto no han tocado ciertas películas que pueden ser hasta de culto. Hay una película muy famosa de Leonardo DiCaprio donde el protagonista se llama La Isla Siniestra. Que toca Uy, muchos esos temas uy, de que es real, que no es real, ¿cierto? Ahí añadiendo el tema de Anatoly. Es lo que estoy viendo, qué es lo que lo hace real. Estoy realmente enfermo, no estoy realmente enfermo, cómo me ve el mundo, cómo me ve. Incluso uno como espectador se queda como que, mira, este tipo, realmente qué le estaba pasando. ¿Cierto? Se los dejo ahí como en un modo de incógnita, como la isla siniestra. Hay otras películas que tampoco quiero ahondar mucho, se llama Donnie Darko. También toca un tema de que es real, que no es real, que estoy viendo que no. Y El Cisne Negro, que va de una bailarina que se obsesiona con ciertas cositas
con respecto a hacerla mejor, y obvio este tema de enfermedad mental toca ahí y a todo el mundo los deja perplejos. Entonces, hay 3 recomendaciones con todo el tema de enfermedad mental que tocan específicamente de lo real e imaginario en lo cotidiano. Esas películas que acaba de mencionar Juanda, en especial lo de la isla, también van muy del tema con este capítulo y el caso de Lisa, que es, o sea, yo creo que también ayudan mucho a ponerse en la piel de las personas que padecen de algún tipo de trastorno. Porque la película o sea, te pone en una situación en la que, marica, o sea, vos también podrías tener este trastorno, o vos lo estás viviendo al ver esta película. Porque en sí te vas por una vertiente y resulta que es otra totalmente diferente, pero lo que vos viste era real y es real. Entonces, o sea, ¿cuál vertiente o qué es lo que nosotros clasificamos y entendemos con la realidad verdadera? Entonces, o sea, muy bien tirada esa recomendación al tema. La recomendación mía va a ser, bueno, no va a ser tanto recomendación, pero bueno, si les gustó el tema de Anatoly y quieren profundizar también, hay una cosa, a ver, aquí tengo el nombre del documental. Hay un documental de este mismo caso que se llama Dollmaker de Anatoly Mosklik, no sé, creador de muñecas, el caso de Anatoly. Es un documental que también profundiza bastante sobre este caso, así que si quieren profundizar más, si quieren, no sé, enterarse por más detalles y todo eso, pues ahí está el documental. Bueno, mi minuto personal va más enfocado a esas personas que nos está escuchando en este momento, que si usted es una de ellas, déjenme felicitarles y darles las gracias por llegar a este punto. De forma de agradecimiento, les queremos regalar no 1 ni 2, sino 3 meses de suscripción gratis de Spotify o de la plataforma que nos esté escuchando. ¿Qué debe hacer o cómo ganarlo? Muy fácil, tiene que seguir nada más 3 puntos. Primero, tiene que estar suscrito o seguirnos al podcast. Segundo, nos debe seguir en Instagram o en TikTok. Tercero, debe compartir el podcast o un clip en su Instagram o en su TikTok. Muy fácil todo. Les vuelvo a repetir. Tiene que estar suscrito o seguirnos en la plataforma que nos esté escuchando. Segundo, nos debe seguir en Instagram o en TikTok. Y tercero, debe compartir un clip o el podcast en su Instagram o TikTok. Ojo que es a la primera persona que nos escriba con la captura de pantalla o con la prueba de que hicieron esos 3 puntos es o será la ganadora de eso. Es la primera persona. Así que usted que está escuchando esto, termine el podcast o páuselo, haga eso, nos escribe, nos prueba de que hizo estas 3 cositas y será la ganadora o el ganador de esos 3 meses gratis de Spotify. Así que si usted es el afortunado, felicidades. Y si no, pues esté pendiente que estaremos, no sé, más adelante sorteando varias cositas. Eso depende ya de ustedes y del manager que es Duan. Entonces, Eduardo, Sí. entonces ya ahí vemos. Ya para la próxima, no sé, una lechona, un marrano para el 24. Lo podemos pensar, lo podemos estar discutiendo. Una camiseta autografiada por Messi, ¿no? No, como que por Messi, una camiseta autografiada por nosotros. Entonces, no, nada, muchachos, eso sería todo por la semana. Por la semana. Muchas gracias a todos los que están al otro lado. Muchas gracias a ustedes también, muchachos, por una semanita más. Y no, nada, nos vemos en una próxima. Hasta luego. Gracias, muchachos. Muchachos, gracias por escucharnos. Hasta luego.